amigos, continuamos con más aquí en Economía para Todos. Jorge Solís, presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, está con nosotros para hablar de varios temas. Señor Solís, bienvenido. Valeria, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, en principio, sí quisiera su opinión con respecto a lo que está ocurriendo en el Congreso de la República. Falta una segunda votación a la ley de tope a las tasas de interés. Ustedes ya han sentado una posición que es bastante similar a la del ministro de Economía, a la del Banco Central de Reserva, a la de la SBS. Coméntanos, por favor, Sí, cuál es la Valeria, visión que ustedes tienen. La ley 30.143, que es la ley que establece topes a las tasas de interés que entró en vigencia el año 2021, Sí. es una ley totalmente perniciosa. Tuvo un efecto no deseado, contrario a lo que se buscaba, ¿no? Y lo que ha generado es exclusión, más bien, de mucha gente del sistema financiero, que ya están en el sistema financiero y que pues ya no reportan seguir en el sistema financiero. Y lo que ha impedido es mayor bancarización, que otro grupo, ¿no? Que la gente pueda incluirse en el sistema financiero. Y te explico por qué, porque es importante para que lo entienda la gente, ¿no? Bien, las tasas de interés es el costo del dinero. El crédito es un capital que como contraprestación del uso del capital se paga un interés. ¿Y cómo se forma el interés? El interés, ¿no?, se forma, se constituye, primero en función al costo de fondeo. Se constituye en función a los gastos operativos. Y entonces las entidades que hacen inclusión financiera y atienden a los sectores más pobres, que han sido los más golpeados y los más perjudicados con la ley de topes a tasa de interés, ¿no?, requieren de una atención, un seguimiento por asesores de las cajas, que son las entidades microfinancieras, para hablar en general, ¿no?, que son entidades intensivas en personal por su metodología crediticia. Y tercero, es el costo del riesgo. O sea, la tasa está en función al riesgo que se asume. Entonces, cuando se pone el límite a la tasa de interés, esto desincentiva a las entidades microfinancieras que atienden ese sector, ¿no?, y que además atienden fundamentalmente a los informales. El 70% de los clientes de las entidades microfinancieras, para no hablar solamente de las cajas, ¿no?, son informales. Este es un país donde la economía informal es mayoritaria. El 99.5% de las empresas son micro y pequeñas empresas, la base de la pirámide, ¿no? Y de estos, el 90% son informales. Y entonces, como son informales, no tienen garantías, no tienen historial crediticio, no tienen, son impredecibles y hay muchos riesgos, ¿no? Entonces, incluirlos, bancarizarlos por primera vez, lógicamente tiene un costo mayor. Y cuando se pone un límite a las tasas, de eso desalienta que las entidades microfinancieras que incorporan a este sector, a la banca formal, ¿no?, puedan ser incluidos. Ahora bien, pero ¿cuál es el círculo virtuoso? El círculo virtuoso es que una vez que un cliente, un emprendedor, un microempresario, se incorpora al sistema financiero, construye un historial crediticio. Claro. O sea, siempre el primer crédito es más caro por los riesgos que se asumen. Estoy hablando de un sector informal, que no tiene nada, ni siquiera libros contables, no tiene RUC, no tiene nada. Esa es la realidad del país, ¿no? Y cuando construye un historial crediticio, después de 6 meses, puede acceder a un segundo crédito en condiciones mucho más blandas. Y además, esos clientes ya bancarizados con récord crediticio son apetecidos por el sistema financiero, ¿no? Y pueden tener tasas de interés que van entre 30 a 40%, digamos, ¿no? Pero, ¿qué está pasando? Al haber fijado estas tasas, las entidades microfinancieras, que son las que atienden, no son los bancos, están en ese segmento, no pueden asumir mayores riesgos porque no compensa la tasa. ¿Y qué hacen? Entonces vuelcan la mirada y migran hacia a la gota a gota, a la banca informal. Hoy día el superintendente ha hablado de las casas de apuesta, pero también hay unas casas que son 2.000 en el Perú, que es importante, que son parte de la banca paralela, la banca informal, la banca negra, que son las casas de empeño y préstamos. Por ahí también se da dinero. Entonces sería importante que estas entidades, ¿no?, sean reguladas y reporten cómo están moviendo el dinero, cuáles son sus fondos, pero eso no está pasando, ¿no? Y entonces yo tengo que hacer un reporte, ya te expliqué cómo, por qué, ¿no? Claro. Hay necesidad de que las tasas, haya cierta libertad en las tasas, ¿no? Y entonces cuando se esta ley, ¿qué es lo que ha traído como resultado? Y yo quiero remitirme, para que no sea la federación la que hable y diga su versión, ¿no?, a la entidad más seria que hay en el país, que es el Banco Central de Reserva.
Y en el análisis de que tú hablabas, el reporte de estabilidad financiera de mayo 2024, Sí. dice, señala lo siguiente, no para que sepa la gente, nosotros lo hemos leído, pero dice, a casi 3 años de la implementación de la ley, los topes de las tasas de interés habrían afectado a 218.3 mil deudores que han quedado fuera del sistema financiero, que habían tenido acercamiento ya a un crédito al sistema financiero, pero como se puso tasas, se limitó, estos han salido del sistema financiero. Y además, dice, adicionalmente, 324.600 personas habrían quedado excluidas del proceso de bancarización. Es decir, ese primer encuentro, ese primer Ni paso siquiera para entrar al se dio. sistema financiero. Ajá. Se fue, ¿no? Salieron. Pero, ojo, que estas son cifras, ¿ya?, de las empresas, las personas que están en las estadísticas. Pero este es un país informal. Acá no está, en estas cifras, no están Hay como los un millones de subregistro. emprendedores, claro, los millones, como un subregistro, los millones de emprendedores que no están en las estadísticas, que no están en el Ministerio de Trabajo, no tienen RUC, ¿no? Entonces, nosotros calculamos que son 2 millones de micro y pequeños empresarios, de emprendedores que han quedado fuera del sistema financiero y que esta ley ha sido o es totalmente perniciosa, inconveniente. Lógicamente no ha habido nosotros no podemos creer que haya pues una mala intención tras de todo esto, ¿no? Pero lamentablemente la realidad ha demostrado que esta ley ha hecho que mucha gente migre al gota a gota, a la banca paralela, a la banca negra, a la banca informal, que está creciendo. ¿Y sabes cuántos millones tiene colocada la banca paralela en el país? 8.000 millones de soles, ¿no? Entonces, lo que mueve el gota a gota y esta banca informal de que hablaba el señor superintendente, ¿no?, equivale casi a una caja Arequipa, a un Mi Banco. Mire, ¿en qué niveles estamos? Pero esto ha ¿Se refiere contribuido. al paralelo al informal, al sistema financiero Me informal? refiero al sistema financiero informal y también a la banca criminal, que es del gota a gota, que todos conocemos y que los que ponen, obligan a tomar créditos y cobran con pistola. ¿Y cuánto cuesta estos créditos en promedio? La modalidad del gota a gota es la banca informal de dar créditos de una sola cuota, a un mes, a 30 días, con 500% de intereses. Y si lo tomas a 6 meses, ¿no?, los intereses pueden llegar a superar el 1000% de intereses. Entonces, esa es la realidad. Y todos los estudios que hay del Instituto Peruano de Economía, de la Superintendencia, que monitorea el sistema financiero, y del Banco Central de Reserva, y de organismos internacionales, ¿no?, de Findex, que tiene gran dimensión financiera, concluyen que una medida mala, pésima, es precisamente la regulación de las tasas de interés. Y entiendo que la postura es que esto de FEDMAC es que esto finalmente se vote y se derogue la ley de tope a las tasas de interés, que lo que hizo, digamos, los resultados del Becerro son bastante claros, los informes son muy puntuales. Sí, Valeria, y además, ¿no?, se levanta una bandera falsa. Eso no es verdad, hay que decirlo con mucha claridad. Dicen que si se deja sin efecto esta ley, se está favoreciendo a la usura y a los grandes bancos. Si se deja sin efecto esta ley, no están perjudicando a los bancos, porque los bancos no atienden este segmento. El límite de las tasas de interés afecta a los más pobres, a los que tienen menos ingresos, es decir, los que no tienen acercamiento al sistema financiero, los que no han sido incluidos en el sistema financiero. A ellos los afecta. Y es más, si leemos la ley 31.143, que es importante, ¿no?, el artículo 2 señala que se pone límites a los topes de la tasa de interés para crédito de consumo, para crédito de consumo pequeño, que es hasta 2 UITs, o sea, estamos hablando de crédito chiquito, que son el segmento de los emprendedores. Y para micro y pequeña empresa, imagínate, no habla de otros productos que vende la gran banca, ¿no? Entonces le han puesto precisamente estos grilletes, esta trampa, esta barrera a los pequeños. A ellos les afecta. Es bastante acotado. Quería pasar a otro tema, señor Solís. Con respecto, y su postura fue bastante frontal con lo que dijo el señor Espinosa en una entrevista a Gestión, con cambiar un poco el gobierno corporativo. Él hablaba de autoridades dentro de las cajas municipales que están bastante ligados a los partidos o a los alcaldes de turno. ¿Cuál es? O sea, ¿usted sí es consciente, digamos, que requiere algún ajuste la ley de cajas municipales para, robustecer, mejorar el gobierno corporativo de las cajas municipales? Primero, creo que esas declaraciones, y lo digo con el mayor afecto, ¿no?, son una mala señal. Las cajas municipales son sólidas, son solventes, tienen excelentes niveles de gobernanza. Una caja, que es Caja Huancayo, cuenta con un aliado estratégico, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, y que exige, para incorporarse, que la entidad, su contraparte, en este caso una caja,
¿no? Que es tan importante y grande como Arequipa y Cusco y Piura y otras cajas más y todas las cajas del sistema, ¿no? Tengan niveles de niveles de gobierno cooperativo de clase mundial. El año 2017 se dio la ley 30.607. Que es la ley de cajas de cajas, municipales. ¿no? Que fue propuesta, impulsada por la propia superintendencia, ¿no? Y esta ley estableció muy bien cuáles son los roles de la Junta Accionista, los roles del directorio, y los directorios de las cajas municipales, y el directorio es muy distinto a la Junta Accionistas, que es el que detenta el patrimonio, pero no hacen gestión en las cajas. Ellos no hacen gestión en las cajas. Las cajas tienen autonomía económica, financiera, administrativa, ¿no? Y tienen en las cajas 7 directores, para información de la población. De estos 7 directores, 3 por antonomasia son directores que los designa el gobierno municipal. 2, la mayoría, y 1 la minoría, pero cumpliendo requisitos y parámetros que le ha puesto la propia CBS, que son más altos que para ser director de cualquier entidad financiera. En el Perú cualquiera puede ser congresista, basta que sea mayor de 18 años, ¿no? O tenga 25 años. Cualquiera puede ser funcionario de una entidad política, ministro incluso, ¿no? Pero en las cajas hay requisitos muy exigentes que garantizan el profesionalismo, la calidad técnica y sobre todo la idoneidad moral de los directores, ¿no? Entonces, son requisitos tan altos que es un poco dificultoso a veces que las cajas puedan conseguir directores. Y ojo que el municipio no pone, ningún miembro del municipio puede ser director, tiene que tener cualidades y capacidades que señala la ley y que la propia Superintendencia de Bancas y Seguros ha señalado. Hay un reglamento para elección de directores aprobado por la Superintendencia de Bancas y Seguros. Y entonces nuestra composición en un equilibrio. La mayoría de directores son de la sociedad civil. Y recordarle al señor Sergio Espinosa, al superintendente, con todo respeto, que estos 411 representa a COFIDE, que es un organismo del Estado técnico. Un director de COFIDE, uno representa a la Cámara de Comercio y que tiene que cumplir igual parámetros altísimos, ¿no? El otro representa incluso a la Iglesia Católica, al arzobispado, ¿no? Al clero, y el otro representa a los micro y pequeños productores, pero todos cumplen los mismos estándares para ser directores. ¿Usted está a favor o en contra de que se mejore la ley municipal respecto al gobierno? Mire, toda ley es perfectible, todo modelo es perfectible. El modelo de cajas municipales es un modelo exitoso, ¿no? Y claro, siempre hay un espacio para mejora, para todo el tema financiero en general, pero creo que hay una visión bastante sesgada, muy sesgada respecto al tema de las microfinancieras y sobre todo las cajas municipales, que son exitosas. Y solamente como referencia, y es bueno que la gente sepa la fortaleza que tiene la caja, lo exitoso, esta es una experiencia, y lo ha dicho el propio superintendente ahora, y me alegra mucho que se exprese así, que es la experiencia más maravillosa que le ha pasado al país. Las cajas municipales se fundaron con un capital, y esto es bueno que sepa la gente, con un capital, ¿no? Un patrimonio inicial de $356.000. ¿Y sabes cuántos son los activos ahora, a la vuelta de 42 años de las cajas municipales? 45.000 millones de soles. Nunca han requerido las cajas municipales no han estado en un rescate financiero, no han tenido recursos del Estado, a pesar de que 50% de sus utilidades, y esto debe ser la población, se distribuye a los municipios para que sean obras. Con los recursos que distribuyen en las cajas a los municipios, que son los que no hacen gestión, son los que detentan el patrimonio, se han hecho obras por más de 3.000 millones de soles en las regiones que tienen cajas municipales, en las cuales están las sedes, ¿no? Entonces el efecto es de mucho impacto, el efecto es virtuoso, creo que es un modelo excelente, que funciona muy bien en Alemania. Es más, esto no es invento de las cajas, no, este modelo no se crearon en el Perú, es el modelo que funciona en Alemania. En Alemania las cajas alemanas tienen el mismo modelo de la misma conformación de directorio, ¿no? Son las empresas más exitosas y tienen la mayor participación en el mercado de ahorros. Bien, vamos captan a ver. El 70% de los ahorros en Alemania. Entonces, sí hay espacio para mejorar, estamos discutiendo, una propuesta, pero no es que en las cajas se peleen los directores, eso es una mala señal. Y me parece que sí hay una opinión bastante sesgada y por eso nosotros pedimos que haya pues mayor moderación, ¿no? Cuando se expresen las cajas municipales. Siempre en aras del diálogo, que creo que eso suma muchísimo. Que es importante, pero claro. Sí, lógicamente hay muchas cosas. Estamos discutiendo también la ley de fortalecimiento de las cajas municipales. Señor Solís, que es importante para bancar el crédito, preguntar el crédito, para hacer mayor inclusión financiera. Sí. El año pasado, quiero que me permitas señalar esto, ¿ya? El crédito de las entidades microfinancieras ha decrecido. Medio 2.4. Factores. La banca paralela, criminal, que está creciendo.
Muchos negocios han cerrado, 3 millones de negocios han cerrado desde la pandemia hasta ahora, y que son negocios, pequeños negocios, pequeños empresarios, que son el público que atiende en las cajas, ¿no? Entonces, Claro. creo que sí, lo que han hecho en las cajas y han tenido un componente, un impacto virtuoso en la economía y en vamos el a ver tema financiero nacional. cómo se comporta esa situación. Señor Solís, muchísimas gracias. Jorge Solís, presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. Hacemos una pausa y regresamos con más, amigos.